Está con nosotros a esta hora Enzo Helguera. Él es abogado, analista político y nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenido. Gracias por su tiempo. Señor Helguera, ¿me escucha? Le escucho. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Sí, sí le escucho. Bienvenido. Quisiera comenzar preguntando, sobre todo después de ver esta nota que nos actualiza en la crisis por la que ha atravesado el Perú, esta crisis de gobernabilidad. ¿Podrá recuperar el Perú esa gobernabilidad necesaria para el progreso del país? Bueno, en principio habrá que definir con qué fuerza política es con aquella que vamos a gobernar. De por sí, dando descontado, tenemos un Congreso fraccionado, como lo ha sido en los dos últimos congresos, y esto evidentemente nos va a dejar en una complejidad para los acuerdos políticos que se necesitan con la finalidad de poder gobernar, digamos, con un norte y con mucho sentido común. Tenemos diferentes fuerzas, tanto de derechas como de izquierdas, apoyando a uno u otro candidato presidencial en segunda vuelta. Es decir, para usted, el futuro político no está definido. El futuro político de la nación, por supuesto. Sí, por supuesto, porque evidentemente vamos a tener, son dos modelos diferentes y se necesita, por supuesto, las alianzas y consensos o una definición del cambio de constitución como es el que plantea Castillo, que generaría pues primero hacer una especie de consulta popular para luego hacer un grupo de equipo constituyente para plantear una reforma de la misma Constitución, y obviamente esto sería un capítulo muy diferente que con Keiko Fujimori, quien va a conservar la misma Constitución, pero que también va a necesitar conversar con todos los grupos parlamentarios, incluidos los de Perú Libre, que en estos momentos evidentemente son la oposición extrema. Señor Helguera, le pregunto, ¿le convendría al Perú entrar en un proceso constituyente? Mira, políticamente es algo complicado de entrar porque las reglas establecidas en la Constitución se recomienda por cuestiones históricas que estas no sean cambiadas y perfeccionadas. En el caso de que resulte un cambio para quizás variar modelos económicos o una que otra norma general, de nada servirían mientras estas no se apliquen, y en la historia de las constituciones del Perú ha habido mucho de eso, muchas normas, muchas leyes que al final no se han llegado cumpliendo o no han sido pragmáticas. Entonces, el perfeccionamiento de la ley siempre puede estar dispuesta, pero en esta ocasión el hacer un cambio radical, a pesar que la mayoría de electores sí la aprobaría, políticamente podría no ser tan conveniente. ¿Acrecentaría de alguna manera, digamos, esta polarización por la que atraviesa la sociedad peruana? Y como usted lo señala, políticamente quizás no fuera conveniente por esta razón que yo señalo o por alguna otra que usted también tiene en el bolsillo. Bueno, en principio, si bien es cierto, es una medida popular, sí, políticamente el que haya un cambio y que las normas no se puedan cumplir, como ocurre en la actualidad con muchas de ellas, simplemente haría que las personas se terminen decepcionando aún más del sistema y aún más por los cambios que eligieron, que ha venido ocurriendo en todas las últimas elecciones presidenciales en Perú. Tanto modelos de derecha como modelos de centroizquierda lo que han hecho es darle la vuelta al electorado y evidentemente decepcionarlo, porque aquellas promesas terminan siendo incumplidas durante la campaña que frente al gobierno. Y esto también sería del mismo modo porque la reforma del Estado va más allá de un cambio de constitución, sino con una voluntad política y quizás una lucha frontal contra la corrupción que finalmente no ha venido ocurriendo.
Hablemos un poco del día de hoy, señor Helguera. La prontitud del resultado, lo cual en momentos de crispación o de polarización es muy importante. Cuando hay prácticamente un empate técnico, ¿cree usted que puede también depender de la participación? Es decir, han estado, los últimos números que logramos ver estaban tan ajustados que quizás la participación pudiese marcar una tendencia. Si bien es cierto, la participación es importante porque en Perú el voto es obligatorio, de lo contrario hay una multa pecuniaria. Lo que sí se puede establecer es que la mayor parte de electores sí va a ir a votar a razón de ello, aproximadamente el 90% se estima. Sin embargo, por esa pequeña diferencia que habría si todas las encuestas que se dieron previamente, los exit poll, terminan de ser ciertas, pues evidentemente habría que esperar muchos días para ir definiendo una elección muy cerrada que además seguramente sería cuestionada en mesa muchas de las actas electorales. Si bien es cierto lo que mencionas, en toda democracia la velocidad con el conteo de votos es importante, pero aquí además tenemos una participación de la población que está escalonada por edades y horarios de votación, que estos han sido ampliados a diferencia de elecciones normales en Perú. Sí. Y esto va a indicar pues que el primer anuncio de conteo electoral oficial de las instituciones electorales sean a partir de las 11 de la noche, hora peruana. Algo muy avanzado y muy diferente a lo que se solía dar, que era a las 8 de la noche, pero ya la población y la sociedad se ha acostumbrado a tener recién los primeros resultados, pero obviamente los avances quizás no sean suficientes para marcar una tendencia dada la baja diferencia entre los candidatos. Señor Helguera, una última pregunta. Keiko Fujimori logró, pues no solo acortar la distancia con Castillo, sino ubicarse en este cabeza a cabeza que pronostica un final de fotografía. La pregunta que muchos se hacen es, ¿le alcanzará para ganar? Bueno, en realidad, si fuera por un asunto de tendencia, y evidentemente su tendencia va en subida, mientras se acortaba la distancia de Castillo frente a la campaña que se ha tenido, que también lanzó paralelamente contra el comunismo, atribuyéndole pues estos extremos y los fantasmas más fuertes a la candidatura de Castillo, y que de una u otra manera sí han ido mellando ligeramente, pero día tras día. Entonces, las probabilidades de Keiko versus Castillo en realidad terminan siendo frente a un 50-50%, porque los ajustes de diferencia, según los últimos estudios, han sido menos de un 1%, y el margen de error es de 2.5% hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en realidad vienen con las mismas posibilidades. Seguramente si la elección fuera unos días más, Keiko Fujimori podría obtener las de ganar con mayor seguridad. Enzo Helguera, abogado y analista político, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Listo, un gusto.